Shalom amigos, muy buenas noches. Laila Toble Kulam. Bienvenidos nuevamente para continuar una semana más con el estudio de la Torá, una semana más descubriendo los secretos del Tanaj sagrado. Damos gracias a Shem por estas fiestas que ya pasaron, por la Pesach, por estos días de Matzot, nuevamente aquí retomando Besra Hashem. Y vamos a continuar donde dejamos el tema. Listo, vamos a dedicar este estudio por el Unishmat, por la oración del alma de eh, Amalia Guzmán, que Hashem Barak reciba esa alma allá en su seno. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Estamos ubicados en este momento en Melahim Aleph, capítulo eh, Tet, capítulo 9. ¿Listo? Y esto, para que nos ubiquemos un poquito en contexto, después del último estudio, estamos en la inauguración del Bet HaMikdash. Entonces, las últimas semanas estuvimos viendo todo lo que tiene que ver con la inauguración, desde cómo empezó a elaborarse, cómo se gestó incluso desde la época de David Amelech, quiénes ayudaron, quiénes aportaron, de dónde vinieron ingenieros para diseñar y estructurar el Bet HaMikdash, de dónde se consiguieron canteros y cargadores y transportadores, cómo se obtuvo el Shamir. Bueno, ya todo eso lo estuvimos estudiando en las semanas anteriores, todos los videos están subidos en YouTube. Ahora, también estuvimos viendo, claro que sí, la inauguración del Bet HaMikdash, que a Shlomo las puertas no se le querían abrir, que se ingresó el Anon al Kodesh. También vimos referente a los sacrificios de ese día, ¿cierto? Y la oración que hizo Shlomo delante de Hashem pidiendo que en esa casa estuviera siempre la atención de Kaush Baruj Hu para todo. Ahora vamos a ver, el tema de hoy es la respuesta de Hashem a Shlomo, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es lo que nos dicen las primeras líneas de este capítulo. Dice así en el Tanaj. Aconteció que tan pronto como Shlomo hubo acabado de edificar la casa de Hashem y la casa del rey y toda cosa deseable de Shlomo que él se deleitó en hacer, entonces Hashem se apareció a Shlomo por segunda vez, lo mismo que se le ha aparecido en Gibeón. Y Hashem pasó a decirle, he oído tu oración y tu petición de favor con que solicitaste favor delante de mí. He santificado esta casa que has edificado mediante poner allí mi nombre hasta tiempo indefinido, y mis ojos y mi corazón ciertamente resultarán estar allí siempre. Y tú, si andas delante de mí, tal como anduvo David, tu padre, con integridad de corazón y con rectitud, y haciendo conforme a todo lo que te he mandado, y guardas, y mis disposiciones reglamentarias, mis decisiones judiciales, entonces yo verdaderamente estableceré el trono de tu reino sobre Israel hasta tiempo indefinido, tal como prometía David, tu padre, al decir, ni un solo hombre tuyo será cortado de sentarse sobre el trono de Israel. Si ustedes mismos y sus hijos definitivamente se vuelven de seguirme y no guardan mis mandamientos y mis estatutos que he puesto delante de ustedes, y realmente van y sirven a otros dioses y se inclinan ante ellos, entonces yo ciertamente cortaré a Israel de sobre la superficie del suelo que les he dado, y la casa que he santificado a mi nombre la arrojaré delante de mí. E Israel verdaderamente llegará a ser un dicho proverbial y escarnio entre todos los pueblos, y esta casa misma llegará a ser montones de ruinas. Todo el que vaya pasando junto a ella clavará la vista en ella con asombro y ciertamente silbará y dirá, ¿por qué razón hizo así Hashem a esta tierra y a esta casa? Y tendrán que decir, por razón de que dejaron a Hashem, su Elohim, que había sacado a sus antepasados de la tierra de Misraim, y procedieron a asirse de otros dioses y a inclinarse ante ellos y servirles. Por eso Hashem trajo sobre ellos toda esta calamidad. Vamos a dejarlo hasta ahí. Primero analizamos estos versículos y vamos para continuar con los demás. Entonces, bueno, Baruch Hashem, la respuesta de Hashem, muy rígida, vamos a decirlo de esa forma, porque Hashem está muy complacido, así que efectivamente se haya construido la casa, que se haya hecho una realidad, pero sin embargo le pone un condicional, y el condicional está en que Shlomo debe seguir el camino de David, sin apartarse de la Torá, en la derecha, en la izquierda, y de eso dependerá que haya una dinastía de reyes descendientes de David, de ahí para adelante.
¿Sí? Ok. Entonces, más o menos, esa es la respuesta, también diciendo que Hashem menciona que en caso de que el pueblo de Israel, Am Israel, nosotros no cumplamos con los Jukim y los Mishpatim, entonces, ¿qué va a pasar? Que la casa de nuestra santidad sería destruida y nosotros seríamos una burla entre todos los pueblos. ¿Listo? Ya vamos a analizar eso un poquito. Muy bien. Entonces, lo primero, analizando, el versículo 3 que acabamos de estudiar, ¿cierto? Nos dice, he santificado esta casa que has edificado mediante poner allí mi nombre. Hasta tiempo indefinido y mis ojos y mi corazón ciertamente resultarán estar allí siempre. Entonces, lo primero que nos quiere insinuar acá, el Tanaj, es que la Shejinah mora allí siempre que se cumpla la voluntad de Hashem, ¿cierto? Empieza ese condicional que está poniendo Hashem mismo. Ahora bien, y un dato que ya estudiamos en algunos otros contextos, pero es muy importante decirlo acá, no podemos decir que Hashem tiene un corazón, ni unos ojos, ¿cierto? Ni una mano, porque aunque la Torá y el Tanaj mencionan a lo largo de todo el Tanaj muchos órganos, como si Hashem también tuviera órganos, entonces no podríamos limitar a Hashem a que es como nosotros, a que él tiene también ojos y corazón, y entonces no podría ser un ser infinito si tiene esas cosas. En tanto que si Hashem no tiene ninguna forma, eso sí lo convierte en infinito. Eso sí lo convierte en lo que nosotros conocemos que es él. Lo es todo. Entonces simplemente explica el Rambam en el Mishneh Torah, cuando el Tanaj utiliza las frases mencionando órganos que probablemente son atribuibles a Hashem, se está refiriendo en realidad son a funciones, ¿cierto? A cosas que también hace el creador, de los cuales a nosotros nos los dotó en una forma física. Entonces Hashem siempre está escuchándolo todo. No significa que él tenga oídos, pero a nosotros, para que tengamos una semejanza a él, nos hizo oídos. Asimismo, Hashem lo ve todo, pero no tiene ojos. Entonces, a nosotros, para que tengamos una semejanza a él, nos hizo ojos. Entonces, para que nuestra lengua se entienda cómo trabaja Hashem o cómo es Hashem, le ponen una representación, como si fuesen dibujitos. Nosotros entendemos mejor con los dibujitos, ¿cierto? Entonces, así no quiere decir propiamente que Hashem tenga un límite. Eso es lo primero. Lo segundo es que empiezan aquí a mencionar los comentaristas, ¿no? Hasta ahora se está inaugurando el Beth Amikdash, pero Hashem de una vez en la respuesta dijo, listo, bonita la casa, bonito todo lo que se hizo, el esfuerzo del pueblo, pero sí, acá viene y hay problemas. Entonces, ¿qué va a suceder? Que yo voy a destruir esa casa santa que ustedes me han construido. Y entonces ustedes serán proverbios en las naciones y todo el mundo se burlará de ustedes. Y bueno, eso ha pasado, eso ya está sucediendo y sucedió. Pero entonces empiezan los comentaristas a mirar. Vamos a leer. Shira Shirim 2.9 nos dice así. Domedodi litzbio leofer a ayalim inez ze omed achar katlenu mashgiach min ahalonot metzitz min arakim. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Mi amado es como una gacela o como un cervatillo. Allí está detrás de nuestro muro. Ojo a esa frase. Allí está detrás de nuestro muro, mirando por la ventana, espiando por la celosía. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir la Torá? Se está refiriendo a nuestra época, ¿sí? Porque en nuestra época, de todo lo que era el Bet HaMikdash, solo se conserva en pie un muro, ¿cierto? El muro occidental, llamado por personas antijudíos, antisemitas, el muro de los lamentos, ¿cierto? Así no se llama, es el Cote de la Maravilla, el muro occidental. Entonces, en ese muro occidental es donde todo el mundo hoy, cuando va a Jerusalén, eleva sus plegarias delante de Akadosh Baruj Hu, ¿cierto? Ese muro, una curiosidad, digámoslo así, fue construido con las donaciones que dieron las personas pobres de Am Israel.
¿sí? Entonces, cada muro se hacía con donaciones de ciertas personas, pero el occidental fue hecho con las donaciones de todos los que dieron de a poquitos, de todo lo que podían dar, de lo que se alcanzaba a dar, porque cada uno daba según su capacidad. Ese muro sigue en pie hoy en día. Y entonces, ¿qué nos dice el Shira Shirim? Eso lo escribió el mismo Shlomo, pero recordemos que el secreto cabalístico del Shira Shirim es que no es una charla simplemente entre Shlomo y su esposa amada, no. En realidad, todo lo que es intervención de el hombre en este Shira Shirim es Akadosh Baruj Hu y la mujer es Am Israel. Por lo tanto, y partiendo de ese principio, nos está diciendo el versículo mi amado es como una gacela o como un cervatillo y allí está detrás de nuestro muro, mirando por la ventana, espiando por la celosía. Entonces se está refiriendo a Israel, a Kadosh Baruj Hu, diciendo que incluso ahora que está destruido el Bet HaMikdash, la Shekinah, su presencia divina permanece allí, en el Kotel. Allí está, en ese lugar. Está escrito en el Tanaj que aunque esté destruido y que haya un muro de pie, allí también estaría Kadosh Baruj Hu. Entonces, digámoslo, pueda que no esté en el 100% de su esplendor, pero con que esté un 1% sería suficiente para poder llegar con una buena tefila delante de Hashem, ¿sí? Uno no sabe cuál de las tefilot es la que rompe los cielos, ¿sí? Eso lo decimos porque muchas veces la tefila se vuelve muy cíclica, ¿no? Tenemos el sidur y todos los días decimos las mismas palabras y a veces se vuelve robot, ¿no? Pero no sabemos cuál de ellas rompe el saco y llega delante de Hashem y abre los portones celestiales para dar una respuesta, ¿cierto? Entonces ahí nos está diciendo que aún, que ya no tenemos Bet HaMikdash, el Kotel sigue siendo ese lugar importante. Muy bien. Sobre el Bet HaMikdash, dice la Gemara, Masejet Berajot, página 62b. Está prohibido escupir en el monte del templo. Nadie podría llegar a hacer un escupitajo en el monte del templo. ¿Por qué? Porque se considera como hacerlo en la pupila del ojo de Hashem. ¿Cierto? Porque el versículo nos está diciendo que allí estarán los ojos de Hashem hasta tiempo indefinido. Entonces, imagínense ustedes, tenemos el monte del templo, que es toda la zona donde está construido el Bet HaMikdash, donde estuvo construido el Bet HaMikdash. Entonces, hacer un escupitajo allí en ese lugar sería como escupir en los ojos de Hashem. Sí, y aunque ya sabemos que Hashem no tiene ojos, ya lo acabamos de estudiar hace un momento, entonces tenemos que meternos en la cabeza ese tipo de representación. Es tan grave que sería como escupir en la pupila de los ojos de Hashem si uno llega a hacer eso en el Bet HaMikdash. Muy bien, nos dice también, Masejet Yevamot, página 105b, referente al Bet HaMikdash. Quien se encuentra en Eretz Israel, y específicamente en el Bet HaMikdash, ¿cierto? Debe ir dirigiendo hacia abajo su mirada. Oh, tremendo, ¿no? Por aquí en la diáspora debemos elevar la mirada al cielo y clamar a Hashem. Pero dice la Gemara, quien está en Jerusalén, en el Bet HaMikdash, debería rezar dirigiendo su mirada hacia abajo, hacia abajo. ¿Por qué? Porque ahí están los ojos y el corazón de Hashem. Entonces, en ese sentido, uno debería, aparte de que por mostrar reverencia, agachando un poco la cabeza, debería tener presente que literal Hashem dijo, ahí va a estar mi corazón y mis ojos. Por lo tanto, ahí está Hashem. Sería bueno mirar hacia abajo cuando se hacen plegarias en el Bet HaMikdash, en el Kotel en este caso. Muy bien, vamos a leer un versículo en los Teilim, ¿cierto? Nos dice en los Teilim, Hashem está en su santo palacio, Hashem, su trono está en los cielos, sus ojos contemplan, su mirada escudriña a la humanidad. Oh, entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Sigue diciendo el versículo 5, Hashem busca al justo, pero aborrece al impío que ama la injusticia. Ah, ok, entonces nos está diciendo que dice el Midrash Teilim, cuando Israel hace la voluntad de Akadosh Baruj Hu, entonces Hashem está en su santo templo, como ya nos acabo de decir. Pero cuando Israel no hace la voluntad de Akadosh Baruj Hu, entonces ¿qué nos dice después? Su trono está en los cielos. Oh, entonces si Hashem queremos que esté aquí con nosotros, queremos que se acerque un poquito más a nosotros, el trabajo es de nosotros. ¿Sí? Hay por allí un versículo en uno de los profetas que dice, Shubu alay, shubu alechem, vuélvanse a mí, yo me volveré a ustedes. Eso significa que
Hashem está tan cercanos como nosotros lo permitimos. ¿Sí? Y Hashem ahorita está, dicen los amigos, en el séptimo cielo, alejado de nosotros. No es porque seamos buenas personas, buenos judíos. Entonces hay un trabajo grande por hacer. Porque si queremos que Hashem esté acá, pues depende de nosotros. Hagamos la voluntad de Hashem y Él estará en su santo templo. Pero si seguimos alejándolo con todas las acciones que hacemos todos los días, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues su trono está en los cielos, no va a estar por acá con nosotros. Eso es matemáticas básicas, pero ahí están muy claras e insinuadas en el Tanaj. Ahora bien, vamos a leer otro Teilín 3, 5. Dice, Koli el Hashem Kra, vaya anenu mear kotsho selah. Clamo en voz alta a Hashem y él me responde desde su santo monte, Selah. Oh, entonces aquí el Midrash Teilín también nos dice algo muy interesante. Ok, entonces ya sabemos que no hay templo en nuestros días. Listo. Pero este Teilín nos está enseñando que aunque no existe el Bet HaMikdash, está el muro. Entonces, en este caso, el monte del templo sigue conservando su Kedushá, sigue conservando su santidad y allí permanece la Shejina. ¿Sí? Tremendo. Imaginemos que estamos hablando de la inauguración del templo, pero estamos adelantándonos porque sabemos que el templo duró en pie solo 400 algo de años, 430, el primero. Entonces, nos estamos adelantando fue porque la respuesta de Hashem es que si hacemos su voluntad, o si lo hacía Shlomo, entonces todo el reinado de David iba a seguir de generación en generación. Si no, hasta la casa sería destruida, a Israel sería la burla de las naciones. Entonces estamos viendo por qué llegamos a este punto en el que vamos. ¿Listo? Muy bien. Dice Shirashirim Rabá. Hay que leer el 4:4. Dice Shirashirim Rabá. Que Migdal David Suárez Banu le talepiot elef amagen talui alay kol shiltei agiborim. Tu cuello es como la torre de David edificada para albergar armas, de la que cuelgan 1000 escudos, todas las aljabas de los guerreros. ¿Por qué nos está haciendo aquí la Torah una comparación a un cuello de una torre? ¿Sí? ¿Cómo así que está diciendo que tu cuello es como la torre de David? Que quisiera de pronto escucharlos a ustedes. ¿Qué piensan? ¿Por qué está comparando a Hashem, a Israel, con el cuello de una torre? ¿Quién quiere participar, muchachos? Muchachas. Volviendo. Perdón, querido amigo. Mi querido Akiva, bienvenido. Cuéntame todo. Pues a mí se me ocurre que Hashem compara al pueblo de Israel con una torre. Pues se me viene mucho un teilín que dice que torre fuerte es el nombre de Hashem, porque al correrá el justo y será levantado. Entonces lo veo yo como por el lado de que, a ver. Yo lo veo que siempre que nosotros bueno, que la persona que se refugia en Hashem, entonces Hashem siempre pues será su escudo, entonces será como esa torre, ¿no? Lo veo por ese lado. Ok. Bueno, sí, sí, por ahí va, por ahí va. Vas muy cerca de la respuesta. Baruch Hashem, estás muy, muy Oh, cerca. Baruch Hashem. Muy bien. ¿Alguien de pronto quiere también participar? Vamos a ver si alguien quiere decir algo más. Si no, vamos a las fuentes para explicar por qué dice eso. Bueno, creo que nadie más. Entonces, vamos a decirlo. Dice, voy a volver a leer el versículo. Tu cuello es como la torre de David, edificada para albergar armas, de la que cuelgan 1000 escudos, todas las aljabas de los guerreros. Shirashirim 4:4. ¿Qué nos dice entonces el Midrash Rabá? El Midrash Rabá en Shirashirim Rabá nos dice que se compara al Bet HaMikdash con el cuello. ¿Sí? ¿Por qué?
dijo aquí algo muy importante. Si uno está con Hashem, uno es como una torre, ¿cierto? Ok, estoy de acuerdo. Y esa es parte de la respuesta. Todos los días que el Bet HaMikdash estuvo de pie, ¿sí? El cuello de Israel estuvo estirado, ¿sí? Miren, así, así, un cuellito. Yo también me llamo Israel, ¿no? Un cuello así, estirado, erguido, ¿cierto? Sin pena, todos felices, todos con la cabeza en alto. Eso es mientras existió el Bet HaMikdash, éramos como la torre de David, como el cuello de la torre de David. Pero una vez que el Bet HaMikdash fue destruido, de ahí en adelante, todo Israel es como si tuviera el cuello inclinado. Entonces todos andamos así, nos toca casi todo el tiempo agachar la cabeza, nos han echado en muchos países, nos han hecho holocaustos, pogrones, persecuciones, nos han prohibido la Torá, y todo eso tiene que ver porque la casa de Hashem ya no existe. La casa de Hashem le da equilibrio a todo el cosmos. Como fue destruida a causa de nuestros pecados, esto está despelotado, esto está muy, muy desordenado, muy desordenado, muy desordenado. Está el mundo. Y en particular nosotros como judíos estamos muy dispersos. ¿Sí? Una cosa es que no estemos en la ubicación todos en Eretz Israel. Otra cosa es que la Torah la observamos en cada país diferente y a mí, personalmente a mí, eso no me gusta. Yo peleo mucho porque la alhaja debería ser una para todo el mundo y salió. Pero la alhaja pues se algo en lo cual todo el mundo cree que puede opinar. Entonces al final uno está estudiando un libro de alhaja, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me da mucha ira leer comentarios como que digan, esta misma se hace de esta forma, pero hay quienes permiten hacerlo de esta otra y hay quienes lo hacen de otra. No, 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 que la misma es una sola. Como así que aquí hacemos de una forma, en Rusia de otra, en España de otra, no. A mí, Israel Gutiérrez, a mí eso no me gusta y no me parece que esté bien. ¿Por qué? Hace poco estudié para Shashoftin, cuando dice, tienes que seguir los sabios de cada generación, ¿cierto? Y como ellos te digan, debes hacerlo, así te digan que la derecha es la izquierda es la derecha, eso tiene un condicional. ¿Cuál es ese condicional? Esos sabios no son los sabios que nosotros conocemos en nuestros días. Tendría que haber conformado un Sanedrín, porque esa misma de que tener un Sanedrín no depende de la existencia del Bedamidash. Entonces, si hubiese un Sanedrín que nos legisla hoy la halajá, todo el mundo tendría que guardarla, una sola en todo el mundo. Pero no, causa nuestros pecados, hasta nos merecemos lo que nos pasa. Tenemos como 500 nusach, yo que voy a saber cuántas hay, y todo el mundo observa el judaísmo de una forma diferente. Si Moshe Rabbeinu se para de su tumba hoy y ven que hemos convertido la Torá, dirían, no, con razón tienen la casa destruida y están alejados y todo el mundo disperso entre el mundo. No lo merecemos. Esto hay que empezar a unificar. Hay que empezar a unificar la Torá otra vez en el mundo y el judaísmo. No podemos seguir así dispersos. Yo creo que jamás va a llegar la Geulá si seguimos así. Es mi opinión personal. Entonces, ahora sí, complementando. Si nos está comparando el cuello de la torre de David a Israel, mientras estuvo el Bet HaMikdash, todos estábamos bien. Apenas fue destruido, nos la pasamos así. Así, con el cuello hacia abajo, con la cabeza hacia abajo, avergonzados de todo lo que nos pasa. Y esto es el cumplimiento, una promesa que vamos a encontrar más adelante, ¿cierto? Ahorita estamos en Parashá, Kedoshim, sigue Mor, sigue Bear, sigue Bejucotai, ¿cierto? En Bejucotai, Parashá Bejucotai, Vaikra 26, nos está diciendo Hashem, romperé tu orgullosa gloria, haré tus cielos como hierro y tu tierra como cobre, para que vuestras fuerzas se gasten en vano. Tu tierra no dará su producto, ni los árboles de la tierra darán su fruto. Entonces en esa parashá de Jucotai, donde Hashem está dándonos una gran reprensión a todos, allí en el libro de Vaikra, nos estaba ya avisando también que quebrantar nuestras fuerzas tenía que ver con eso, que el cuello ahora, en nuestros días después de que no hay Bedamigdash, anda así todo el tiempo agachado. ¿Listo? Muy bien, vamos a continuar. Ahora, también hay un comentario sobre esto, del cuello, que sigue diciendo el Midrash Rabbah. Así como el cuello de una persona está en lo más alto, claro, el cuello es la parte de las partes más altas de nuestros cuerpos, así también el Bet HaMikdash es lo más alto del mundo, ¿sí? No lo miremos como
en plano físico de que es muy alto, porque igual el monte del templo no es que sea de gran altura en comparación de otros montes de la tierra. Si nos está refiriendo es a la elevación espiritual que tiene, a lo elevado que es delante de Shem ese lugar, ¿sí? También, así como el cuello tiene la mayoría de las joyas suspendidas, así el templo tenía Kohanim y Levín, joyas importantísimas, ¿sí? Quienes estudiamos la Torah sabemos que en realidad originalmente quien enseñaba la Torah a todo Israel era la tribu de Leví, ¿sí? Y por lo tanto, ellos eran los encargados, tanto Levín como Kohanim, de que el pueblo supiera Torah, supiera Misbod, conociera la Halajá, preparar al Maaser, recibir al Maaser, Oglav, Kurim, Pea, Maaser, Sheni, todas las misbos de la tierra de Israel también. Ya no lo tenemos. Se parece a que el cuello está abajo y así tenga joyas bonitas no se va a ver bien. Igualito. Así como el cuello, si se lo quitan, la persona muere, ¿cierto? Así también desde que el Bet HaMikdash fue destruido, no hay vida para Israel correctamente. Los enemigos no dejan que tengamos vida. Eso es algo gravísimo. Ok, hay algo también que decir sobre los ojos de Hashem, ¿no? Los ojos de Hashem están mencionados así, en esa manera, en esa expresión tácita de que tiene ojos en el libro de Sejaría. Más adelante, Sejaría 4:4 está hablando también de Hashem y está hablando de la menorá, ¿sí? No sé si han visto el escudo del Estado de Israel, tal vez lo han visto. El escudo del Estado de Israel tiene una menorá y tiene dos olivos a los lados. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? La menorá está diciendo el profeta Zeharía. Estos son los 7 ojos de Hashem que recorren toda la tierra. Eso ya está poniéndonos comida más gruesa. Cuando lleguemos un día a la Parashá Bealoteja dentro del Pardes, vamos a hablar harto de la menorá porque hay mucho que estudiar sobre ella. Pero por ahora, en cuanto a la menorá, el profeta Zeharía enseñó que se trata de los ojos de Hashem que recorren la tierra y los dos olivos que están al lado son los hajamim que nos enseñan la Torah escrita y la Torah oral. ¿Sí? Pues esos son los ojos de Hashem también. Pero ahí un pequeño paréntesis que tenemos que mencionar debido a que se nombra así. ¿Qué más nos enseñan los hajamim? Nos dice el Rambam en el Mishneh Torah. Quien ingresa al Bet HaMikdash debe caminar con dignidad por donde le sea permitido entrar. Debe percibirse a sí mismo como de pie delante a Kadosh Baruj Hu. ¿Sí? Eso es muy importante. Así como hoy en día, y esa alhaja sí me parece que está muy bien, hay que tener respeto en el Beth Knesset, cuando está uno en la tefilá, cuando uno está con el sefer abierto. Entonces, nos dice allí el rey David en el Teilim 55:15. Dulce fue nuestra comunión. Caminamos juntos en la casa de Hashem. Oh, caminamos juntos en la casa de Hashem. Cuando uno camina con un amigo, va bien, ¿cierto? Va bien, van caminando uno al lado del otro, se miran frente a frente y bien, así hay que caminar con dignidad cuando uno entra al Bet HaMikdash, caminar con respeto. Si hoy en día tenemos un respeto grandísimo en las sinagogas, imaginémonos cómo será superior el Bet HaMikdash, ¿no? Una sinagoga es algo muy pequeñito al lado del Bet HaMikdash. Muy bien, entonces seguimos hablando de las palabras de respuesta que dio Akadosh Baruj Hu a Shlomo el día de la inauguración del Bet HaMikdash, ¿cierto? Nos dice el versículo 7, entonces yo ciertamente cortaré a Israel de sobre la superficie del suelo que les he dado, y la casa que he santificado mi nombre la arrojaré delante de mí, e Israel verdaderamente llegará a ser un dicho proverbial y escarnio entre todos los pueblos. Ah, significa eso, ¿no? Eso significa que contarán los pueblos sobre los males que nos sucedió y se burlarán de nosotros. ¿Eso pasa? Claro que pasa todavía. Sí, en todo lado sigue habiendo un resentimiento contra Israel. ¿Sí? Es inexplicable. Sí, ahora bien, quiero hacer una claridad aquí, no quiero meterme a la política, pero aquí en nuestro país, hace unos días el presidente rompió relaciones con el Estado de Israel. Ojo, no está hablando más de los judíos, que es muy diferente el judaísmo y los judíos al Estado de Israel. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Una cosa tiene que ver desde lo político a través de lo religioso. Y el presidente de nuestra nación no se ha metido con los judíos ni con el judaísmo.
simplemente con el gobierno del Estado. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Nos escribe la doctora Gladys, ya le tomaron el decreto, listo, no hay problema, pero nunca se metió con los judíos, es lo que quiero que sepan ustedes, que es a lo que se refiere. La promesa que se hizo a Abraham, vino de que bendecir a los que te bendigan, a los que te maldigan maldeciré, es sobre el pueblo de Israel, no sobre el Estado de Israel, para que no haya confusiones allí. ¿Listo? Muy bien. Entonces, también aquí esto nos enseña algo muy importante. Si nos dice que la casa será arrojada delante de mí, Israel llegará a ser un escarnio y un proverbio entre todos los pueblos, ¿cierto? Esto se está refiriendo a ese nombre precisamente con el cual se conoce el cótel. El cótel se debería llamar el muro occidental y ya, ese es su nombre. Pero todo el mundo lo llama el muro de los lamentos. Ese es un nombre antijudío, ese es un nombre para burlarse de Israel. No le digamos antisemita porque lo inventaron los musulmanes y ellos también son semitas. Ese nombre no está bien decir antisemita porque ellos son semitas también, sino más bien antijudío o anti-Israel. ¿Por qué? Porque los musulmanes durante mucho tiempo y cuando ya se había fundado incluso el Estado de Israel, no nos dejaban ir al cótel. No nos permitían ni un pedacito de cótel. Entonces, ¿qué pasaba? Nuestro pueblo, Am Israel, Yehudim, de hace, no sé, 80 años aproximadamente, lloraban y se lamentaban porque no podíamos acceder a la casa de la santidad de Hashem. No podíamos entrar allí a elevar una plegaria. Al único muro que quedó de todo el Bedamidash. Entonces nos cuentan los historiadores modernos que los musulmanes se burlaban y decían, lloren judíos, lamentense porque no pueden venir a su muro a rezar. De ahí salió ese nombre que se llama el muro de los lamentos. Pero estaba ya codificado en el Tanaj. Hashem mismo dijo, a causa de que sus pecados y de que esta casa tiene una gran santidad y no la van a respetar adecuadamente. Entonces un día la tumbamos, les queda solo un murito y van a ser escaro entre las naciones y no podrán entrar a él. Shh, tremendo, ¿no? Tremendo, tremendo. Muy increíble como lo que el Tanakh siempre ha dicho en la Torah viene y se cumple en todo momento. ¿Qué más nos dice por acá? Los mismos Goim que veían la casa de Hashem, dice Rashi, exaltada y reverenciada, ahora se asombrarían y silbarían y dirían que los pecados de los judíos son la causa. Cuando las personas se sorprendan con lo que ven, a menudo silban, ¿sí? O sea, como que así, uff, ¿cierto? Así más o menos, es el proverbio que está diciéndonos ahí. La gente silbará y dirá, ¿por qué razón hizo así Hashem a esta tierra y a esta casa? Seguimos teniendo en cuenta ese mismo principio, ¿sí? Cualquier persona que lea el Tanaj, así sea en la lengua del español, no importa, o sea, a preguntar, ¿no? ¿Cómo es posible que este pueblo siempre es perseguido, este pueblo siempre es diezmado, siempre es asesinado, y aún así siguen existiendo en el tiempo? ¿Sí? Hemos sobrevivido cuántos imperios, cuántos exilios, cuántos holocaustos, y acá seguimos, ¿no? Esa es una de las ventajas de estar en la diáspora. Si un día matan Hasbe Shalom, todos los judíos de Colombia, Hasbe Shalom, Hasbe Jalila, nos matarían a pocos, pero el judaísmo seguiría existiendo en el resto del mundo. Pero si estuviéramos en un solo lugar, en nuestra tierra, por ejemplo, y alguien envía una bomba atómica, una bomba nuclear, pues nos exterminaron a todos los judíos de una vez. Por eso una de las ventajas de estar en la diáspora es esa, nunca nos van a poder acabar. ¿Listo? Muy bien. Y nos sigue diciendo entonces algo muy interesante. Ya ahí cambiamos de tema y sigue hablándonos ahora de los edificios de Shlomo, ¿no? Recordemos que tuvo dos grandes edificaciones. Una fue el Bet HaMikdash, con la cual acá se cierra el tema de la inauguración del Bet HaMikdash y empieza a continuar contándonos sobre el resto de las obras de Shlomo, en particular la casa privada de él. Entonces nos empieza diciendo el versículo 10, al cabo de 20 años en los cuales se le modificó las dos casas, la casa de Hashem y la casa del rey, ¿cierto? Hiram, quien había él mismo ayudado a Shlomo con maderas y todo, aconteció que dio Shlomo a él, o sea, a Hiram, 20 ciudades en la tierra de Galilea, ¿sí? Ok, entonces aquí le está dando una recompensa
desde lo físico, Shlomo a Hiram. Recordemos que Hiram proveyó toda la madera para construir el Bet HaMikdash. Pues ahora, pues no fue que quisiera cobrar una recompensa, pero Shlomo lo ofreció y estuvo bien. 20 años, ¿cierto? ¿Qué nos está diciendo? Ya sabemos que el Bet HaMikdash se construyó en 7 años y la casa de Shlomo, el palacio del rey, se construyó en 13 años. Eso recordemos que fue una gran alabanza para Shlomo, decirle 7 años demoró en Hashem, todo rápido, en la suya se demoró más tiempo porque esa no era tan importante que quedara bonita, esa ya era una edificación real para la realeza, pero no era tan sagrada como el Bet HaMikdash, por ello es de un gran virtuosismo que la haya hecho en menos tiempo con su casa privada. Ok, entonces ahora nos dice que le entregó 20 ciudades de la tierra de Galilea. Pero nos dice que Hiram salió a ver esas ciudades que Shlomo le había dado y no fueron apropiadas a sus ojos. No le gustaron. Entonces nos dice que Hiram le habló diciendo, ¿qué clase de ciudades son estas que me has dado, hermano mío? Y llegaron a ser llamadas la tierra de Kabul hasta el día de hoy. ¿Sí? Kabul, bueno, mm, hay una explicación para no decir que se está refiriendo a la capital de Irak, porque hasta por allá no llegaba el territorio de Israel. Pero es un Kabul que tiene otro significado, ya lo vamos a ver. ¿Listo? Y nos dice que Hiram envió al rey 120 talentos de oro. O por otro lado, también recibió algo más adicional dentro de toda la tributación que recibía Shlomo, específicamente aquí de Hiram. ¿Listo? Vamos a ver qué aprendemos de estos versículos. Nos dice los Jajamim, no se debería vender bienes raíces a no judíos, ¿sí? Pero estamos hablando de la tierra de Israel, porque es una tierra sagrada, es una tierra que no se puede vender a perpetuidad, es una tierra en la cual sabemos que cada 50 años debe volver a su dueño original, ¿sí? Lo único que se puede vender son las casas que quedan en las ciudades amuralladas, eso tienen otra ley diferente, tienen las diferentes, ¿sí? Ok, pero entonces en este caso están diciendo los Jajamim, no se debería vender bienes raíces a un no judío, pero sí se podría a uno que no sea idólatra, por lo menos, ¿sí? No estaría bien venderle a un no judío, pero si tocó venderle a un no judío y no quedó más opción, vendamos al menos a alguien que no sea idólatra, ¿sí? Está especificado que Shlomo le entregó 20 ciudades, ¿sí? Entonces ahí en este caso, Hiram no era un idólatra. Hiram también respetaba a Shem y conoció a David, conoció a Shlomo, entonces no estamos hablando de alguien que fuese idólatra. Está bien, nos sigue diciendo los Jajamim. Si se vende a idólatras, se crea el problema de que posiblemente Israel se vea envuelto en prácticas paganas. Claro, porque vamos a hacer un ejemplo. Tenemos una casita en Jerusalén y era nuestra casita y allí pasábamos nuestra vida, pero por situaciones del mundo tocó venderla y ahora tocó comprar en otra ciudad diferente. ¿Qué tal que en esa casa ahora venga una bruja? Ahora venga alguien que fabrique ídolos. Entonces la tierra de Israel sería inmediatamente profanada. La tierra de Israel inmediatamente pasaría a ser centro de idolatría, se vería envuelta en prácticas paganas. ¿Sí? Entonces, basado en ello, siguen ser los Jajamim. Uno le puede vender tierra de Israel y propiedades en Israel a musulmanes, porque los musulmanes no son idólatras. Los musulmanes creen en Hashem mismo, pero con otro nombre. Pero sabemos que es Hashem mismo porque es el Dios de Abraham. Entonces, de ellos no hay duda. Incluso la alhaja permite que le respondamos amén a un musulmán. Incluso permite la alhaja que entremos a una mezquita y no hay problema, se puede entrar a una mezquita, pero no podemos, por ejemplo, viéndolo del otro lado, ni responderle amén a un cristiano, ni entrar a una iglesia cristiana, porque eso sí ya está muy claro que si es un templo de idolatría y si le rezan a un ídolo. Entonces, eso es para enseñarnos Musar también, el que utiliza aquí el Tanaj. Es probable que Shlomo le diera estas ciudades solo hasta el año Yobel, ¿sí? O sea, también siguen diciendo los ajamín, es probable que Shlomo le hubiese dado estas 20 ciudades a Hiram, pero solamente hasta el año Yobel, es decir, que a los 50 años máximo, partiendo de que hubiese sido Yobel en esos días, en esos años, tenía que devolverlas a el dueño original, porque esa alhaja se aplica en todo el territorio de Israel. Hoy en día, pues no creo que nadie la cumpla, pero
Si es Hashem, estamos vivos, se reinstaura la monarquía de Israel, aparece el rey Mashiach, pues tenemos que conocer cómo funciona eso. Tendremos una porción de tierra que será perpetuidad nuestra, de nuestra familia. Se podrá vender, pero por años, ¿no? A perpetuidad. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué significa ahora sí? Kabul. Ya dijimos que no es Kabul actual que queda en Irak, ¿no? Porque es que nos está diciendo que era en una región de Galilea, y Galilea queda entre los límites del Jardín hacia el occidente. Nos dice Masdehet Shabbat, la Gemara en página 54a. Kabul significa que sus habitantes estaban Mekubalim. ¿Qué significa Mekubalim? Atados y rodeados de plata y oro, ¿sí? Por eso Hiram, eso nos explica algo muy bonito, mire la manera de verlas. Hiram dijo, a mí no me gustan esas ciudades que usted me dio. Uno se imaginaría que es porque tenían tierra seca, tal vez mucho desierto, tal vez no eran fértiles. Es lo que yo hubiese creído, creí al comienzo de cuando empecé a estudiar todo esto. Pero ¿qué dice la Gemara? No, al contrario. Kabul viene de Mekubalín, que significa que estaban atados y rodeados de mucha plata y mucho oro en esas 20 ciudades. ¿Por qué entonces no le gustaron a Hiram si había mucha plata y mucho oro? Porque la gente, como todo el que habitaba allí era rico, ninguno trabajaba. Entonces, lo que buscaba Hiram era personas que pudieran alistar el servicio del rey, que pudieran estar pendientes de atender al rey de Israel o al rey Hiram, pero que tuvieran una dependencia y una necesidad de trabajar, porque el que no trabaja se vuelve vago, ya dijeron los sabios. Todo aquel que estudia la Torá, pero no está acompañado de su estudio de un trabajo, de una profesión, de un oficio, ese estudio no es nada. Pero todo aquel que aparte de su trabajo busca el tiempo de estudiar, busca el tiempo de hacer un oficio, esa Torah sí permanece con él, ¿sí? Entonces, también es muy importante enseñarle a todos los muchachos que vienen detrás de nosotros. ¿Quieres estudiar Torah? Perfecto. Ese es el deber de todo Yehudí en el mundo. Primero trabaja y róbale tiempo a tu día para estudiar la Torah, como nos ha tocado a todos. Porque si nos dedicamos solo a estudiar Torah, palabras castizas, nos volvemos vagos, nos volvemos mantenidos y eso no está bien, ¿sí? La Torah, cronológicamente, antes de ponernos a estudiar Torah, nos mandó a ganarnos el sustento con el sudor de la frente. Entonces, por eso, Girán dice, no, 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 a mí esas ciudades no me gustan, esta gente es vaga, esta gente como es rica, no se esfuerza, no tiene nada para hacer. Y eso es lo que pasa cuando Hashem nos manda muy fácil la parnasa, al final los volvemos vagos, buenos para nada. Entonces, nos toca a veces muy duro, claro que sí, todo el tiempo, pero eso es bueno, porque estos momenticos que tomamos del día para estudiar la Torah, es grandioso delante de Hashem, edifica nuestra alma, nos llena después de estar cansados, de producir nuestro sustento, de transportarnos a otros lados, de llevar nuestro almuercito empacado en una coquita, de trabajar de pie todo el día o conduciendo todo el día, qué sé yo. Ahora estamos en nuestra casa en este momento estudiando la Torah. Oh, ese sí es el deber ser. ¿Listo? Muy bien. Eso es la versión de la Gemara. ¿Listo? Gemara nos dice que eso es por lo que no le gustó a Hiram las 20 ciudades. Sin embargo, Rashi tiene otra opinión diferente. Rashi nos dice que era una tierra de pantanos, ¿cierto? Y quien pisaba quedaba atrapado. Sí, era algo así como la ciénaga de los muertos en El Señor de los Anillos. Ahí estaba. Una tierra de pantanos, entonces, ¿quién quiere una tierra así? Pues nadie, seguro que nadie la va a aceptar, no solo Hiram. Y dice Rashi, pues precisamente el problema es que no era tierra fértil, porque el pantano tampoco es fértil, puede ser muy húmeda y tener agua, pero no, no, eso no es fértil, entonces no le gustó a Hiram, es la explicación que da Rashi. Un momento, por favor, de acá ya. Ok, seguimos y nos dice así. Vamos a seguir leyendo. Ahora bien, esta es la relación de los que fueron reclutados para el trabajo forzado, una leva que el rey Shlomo hizo para edificar la casa de Hashem y su propia casa y el montículo y el muro de Jerusalén y Hazor y Megido y Geser. Paró el rey de Misraim había subido él mismo y entonces tomado a Gezer y la había quemado con fuego y a los cananíes que moraban en la ciudad los había matado, de modo que la dio como regalo de despedida a su hija, la esposa de Shlomo.
Oh, estamos hablando de la hija del faraón, que nos ha enseñado más atrás los Benjamín, era la esposa más amada de Shlomo, fue la que más quiso. ¿Cómo lo sabemos? Porque el Tanakh nos dijo, Shlomo se casó con muchas mujeres y con la hija del faraón. Si lo hubiera incluido en las muchas mujeres, diríamos las quiso a todas por igual. Pues sabemos que eso es mentira, uno tiene su preferida, su consentida. Entonces, así en ese orden de ideas, si el Tanakh mismo nos individualiza a la hija del faraón, ¿qué nos quiere decir? Que esa era especial, que esa fue la que él más amó. Algunos dicen que era a quien le escribió el Shir Hashirim, pero no, la versión de la mayoría es que fue a la reina Saba. Ok, nos sigue diciendo, Shlomo pasó a edificar Gezer y Betorón Baja y a Baalad y Tamar en el desierto en el país. Nos empieza a hablar de las ciudades de Shlomo, de que tuvo eh, carros de combate y todo lo que él quiso hacer. Nos sigue diciendo en cuanto a toda la gente que quedó de los amorreos, Hití, Perizí, Jibí y Jebusí, que no eran parte de los hijos de Israel, los hijos de estos que habían quedado después de ellos en el país, a quienes los hijos de Israel no habían podido dar por entero la destrucción. Shlomo siguió haciendo leva de estos para el trabajo forzado de esclavos hasta el día de hoy. Sí, retrocedamos un momentico y acordémonos que todo esto empezó con Yehoshua. Yehoshua vino, estudiamos que llegó un pueblo de los Yebusim primero y le dijeron, usted no puede conquistar nuestra tierra porque aquí hay un contrato firmado por Abraham, su padre, donde dice que hasta que no muera el nieto de Abimelech, usted no puede poseer esta tierra. Ese fue el pacto de Abraham con Abimelech. Ni él, ni su hijo, ni su nieto. El nieto de Abimelech seguía vivo. Entonces Joshua no pudo hacer nada. Ya vimos más acá que apenas murió el nieto, en tiempo ya de David, lo primero que se hizo fue conquistar esa parte de Jerusalén. Los Jebusim vivían en Jerusalén, en el territorio de Yehudá, pero en Jerusalén. Recordemos que Jerusalén se partía en dos, mitad Yehudá, mitad Benjamín. En el territorio de Benjamín, el Bedamigdash, en el territorio de Yehudá, trabajaba el Sanedrín. Ah, equilibrado como todo debe estar, dijo Thanos. ¿No? Muy bien. Ahora nos sigue diciendo que Shlomo los tuvo como trabajadores forzados. También hubo otro pueblo, se me escapa el nombre de ese pueblo en este momento, que llegó donde Yehoshua y se le camufló como que venían de muy lejos. Y le dijo, hemos venido por el Dios de Israel, déjenos ser parte de ustedes, hagamos un pacto. Y Yehoshua y los ancianos no consultaron el Betumim, ni el Hoshen Amishpah, ni nada. ¿Y qué pasó? Firmaron un documento con el nombre de Hashem diciendo que a esos los iban a dejar vivir en la tierra. Y resulta que era una de las 31 naciones que tocaba sacar. Pero como el nombre de Hashem se había involucrado en el contrato, nunca se pudieron sacar. Conclusión, lo que se pudo resolver fue ponerlos a trabajar aquí en esta época del Beit HaMikdash. Unos eran aguateros, otros eran leñadores, y otros hacían trabajo forzado. Entonces al final pues no se pudo cumplir con erradicar a todos de esa tierra. Sigue diciendo, ninguno de los hijos de Israel constituyó Shlomo un esclavo. Ellos eran los guerreros y los siervos de él y sus príncipes y sus ejecutores y jefes que conducían sus carros y sus hombres de a caballo. Esos eran los jefes sobre los comisarios que estaban sobre la obra de Shlomo, 550. Los capataces sobre la obra que estaba activa. ¿Sí? Ok. Luego nos sigue diciendo algo por acá muy importante. Sin embargo, la hija del Paro misma subió de la ciudad de David a su propia casa que él había edificado. Fue entonces cuando él edificó el montículo, ¿sí? Eso llamado el montículo, desde el hebreo no dice así, dice el miló, ¿listo? El miló. Aquí en Colombia hay una bebida chocolatada que se llama el Milo, ¿sí? Algo parecido, pero con la tilde en la O, el miló. ¿Y qué sucedió con el miló? ¿Qué era eso? Entonces nos dice Rashi, el Miló tiene dos explicaciones. Primera, era un lugar en Jerusalén, en la ciudad de David, que estaba cercada por un muro bajo y estaba lleno de tierra, un lobo. Estamos diciendo entonces era una parcela con una muralla. Es la primera explicación que da Rashi. Se derivaría de que se llama Miló y vendría de umlo, que es llenar de tierra un muro. La segunda explicación es que era una grúa, una gran plaza, perdón, sin edificios donde se reunía la gente. Y esa segunda versión que da Rashi es la que ya oficialmente después nos va a contar la camarada. Porque este que hizo Shlomo
Es muy bonito hacer una casa a la esposa, pues ¿quién no la quiere hacer una casita para su esposa? Pues por favor, yo mismo lo haría. ¿Le construiría una casa a mi esposa? Claro que sí, pero Shlomo lo hizo y ya vamos a ver qué pasó. No sé si lo diga ahorita o lo diga más adelante, pero no quiero dañar la sorpresa. Cuando lo encuentre aquí en mis apuntes, lo voy a decir. ¿Qué más nos dice? Dice el Mishneh Torah, a todos los extranjeros se les exigen impuestos para obras públicas. Y en contraste, Shlomo no hizo esclavos a los Bene Israel, sino los nombró hombres de guerra, todos sus servidores, príncipes, capitanes, oficiales de Estados en la caballería, ¿cierto? Y nos dice que hay 550 capataces que tuvo. Nos dice Rashi, 550 de los cuales 300 de ellos eran Gerim, eran conversos como nosotros, Baruch Hashem, a cargo de 70.000 cargueros y 80.000 leñadores, y 3.300 que controlaban a la gente que hacía el trabajo. En su momento, hace como unas 3, 4 semanas, estudiamos cómo era el organigrama para construir el Bet HaMikdash, cómo se dividían los conductos regulares, cuántos estaban a cargo de cuántos. Ya lo estudiamos antes, ¿sí? Simplemente nos está nombrando los 550 y está aclarándonos que 300 eran Gerim, los otros 250 eran Bene Israel designados sobre los otros trabajadores. ¿Sí? Sin embargo, más adelante en Direa Yamim, en Primera Crónicas 8:10, los nombran por separado. Pero aquí están unificados, 550. Hay muchas veces que, como las crónicas y los reyes se parecen, pareciera que se contradicen o que es una repetición, pero tienen unas diferencias marcadas que nosotros no las percibimos a simple vista. Por eso hay que recurrir a los grandes Jajamim de antaño. Ahora sí, listo. Sí llegó el momento de explicar qué es el Miló. Les dije que el Miló, según la segunda opinión de Rashi, tiene que ver con un lugar amplio donde la gente se reunía. ¿Listo? ¿Qué es eso del Miló? Rashi nos enseña. El Miló es un espacio que dejó reservado David para los que subían a Jerusalén a la Shalosh Regalim, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Imaginémonos, no sé, aquí en Bogotá, que somos la mayoría de acá, Bogotá, ¿cierto? Imaginémonos el Parque Simón Bolívar. Digamos que allí fue designado para que todo el que venga a hacer aliyah a Jerusalén, en ese espacio, traiga su carpita, ponga su carpita y se queda ahí para celebrar la fiesta en la ciudad de Jerusalén, como dice la Torá. Entonces David pensó y dijo, bueno, si todo el mundo me va a llegar y yo no tengo cama para tanta gente, no hay hoteles, no hay albergues, no hay Airbnb, no hay Booking, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Designo un potrero grande, y que la gente venga y se quede ahí. Perfecta idea, maravillosa idea de David Amelech, grandísimo él. Entonces él designó ese espacio y la gente, mientras todavía Shlomo no estaba casado con la hija del Paró, subía a Jerusalén y ponía allí su tiendita, su carpita, ahí se quedaba y podía ir al servicio de Hashem en el Bet HaMikdash. Bonito, bonito, perfecto. Resulta que en ese espacio Shlomo le hizo la casa a la hija del faraón y por eso ya no había dónde quedarse la gente cuando venía a Jerusalén. Entonces él utilizó un espacio así de grande, más o menos como el Simón Bolívar aquí en Bogotá, Parque Simón Bolívar, y le hizo la tremenda mansión de la vida a la hija del faraón. Entonces, ¿estuvo mal que le hiciera una mansión a su esposa? No. Lo que estuvo mal fue el lugar donde la puso. Y por lo tanto, eso es lo que le recrimina Jeroboam a Shlomo. ¿Sí? Jeroboam nos va a contar algunos versículos, algunos capítulos más adelante. Era uno de los siervos de Shlomo, un gran consejero y muy digno porque llegó a ser rey de Israel, aunque después se volvió el judío más malvado de todos en la historia, sí, también. Pero en su momento, aquí, no, él era un consejero de Shlomo, y cuando él vio que el rey se tiró ese espacio, empezó a acusar, acusar, acusar. Y eso logró pues que al final se le dieran 10 tribus a él, porque tenía toda la razón. No estuvo bien que Shlomo hiciera eso. No estuvo bien. Y ahora sí entendemos por qué empiezan los enojos de Akash Baruj con Shlomo. Vamos a cerrar con este secreto. Leo los últimos 4 versículos. Voy en el 25. Shlomo continuó ofreciendo 3 veces al año sacrificios quemados y sacrificios de comunión sobre el altar que había edificado Hashem y había un hacer humo
de sacrificio sobre el altar que estaba delante de Hashem y completó la casa. Y había una flota, ojo con esto, hay una flota de naves que el rey Shlomo hizo en Ezion Geber, que está junto a Elot, sobre la orilla del Mar Rojo, en la tierra de Edom. E Irán siguió enviando en la flota de naves a sus propios siervos, hombres de mar que poseían conocimiento del mar, junto con los siervos de Shlomo, y procedieron a ir a Ofir y a tomar de allí 420 talentos de oro y traerlo a Shlomo. Y ahí cierra el capítulo. Sobre esto, este último comentario, con esto ya cerramos. Son historiadores de más para acá. Hay uno en especial nombrado como Flavio Josefo. Él se puso a investigar a dónde mandaban esas naves. Más adelante en el libro de las crónicas, perdón, el próximo capítulo, el capítulo 10, nos va a decir el Tanaj que esas naves que iban por oro y por otras cosas a la tierra de Ofir, ¿cierto? Se demoraban 3 años en ir y volver. O sea que no era una locación cercana a Israel, porque nadie se echaría 3 años. Estamos hablando de un año y medio de allá, un año y medio para acá, suponiendo que cargaran el barco en un solo día, ¿no? Entonces, no, seguramente era un poquito menos, un año allá, un año para acá y un año cargando. Digámoslo de esa forma. Ellos nos dicen que esos barcos mencionados acá, historiadores, salían por el mar Mediterráneo, claro, llegaban a Sudamérica. Oh, por aquí estamos nosotros. Y llevaban grandes riquezas de acá para el sostenimiento allá en Israel, para la construcción del Betamigdash, para sostener los trabajadores, los canteros, los supervisores, los ingenieros, al mismo el Yomo, los impuestos. Entonces, desde acá, de Sudamérica, se llevaban muchas cosas que están mencionadas en el próximo capítulo, más o menos pavos reales, monos, oro, plata, piedras preciosas, y todo eso abunda acá en esta zona del mundo. Según parece ser y según han establecido historiadores, ojo, no Jajamín, sino historiadores judíos, el lugar al que llegaban era el Golfo de Maracaibo en Venezuela, ¿sí? Entonces, en el próximo capítulo vamos a hablar un poquito de ello, a ver qué más podemos ampliar referente a esto. Eso significa que desde por acá se llevaron materias primas para la elaboración del Beth Amikdash, ¿sí? Tremendo, qué bonito, aquí en una nación vecina. Y por algo será que esta tierra en Sudamérica es una tierra que está bendecida por Hashem. Es el pulmón del mundo. Es donde más naturaleza hay, donde más fauna, más flora, ¿sí? Y técnicamente aquí todos los países estamos en paz en este momento. En este momento hay un conflicto entre naciones en Sudamérica. Chévere, Baruch Hashem. Entonces, puede ser méritos todavía que tenemos de haber contribuido con el Betamigdash. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algún otro comentario? Mis amigos, mis amigas. Bueno, creo que no hay más comentarios. Entonces, nada, vamos a agradecer a Shem nuevamente por permitirnos retomar. Igual, por ahora, vamos a tener solo los martes el espacio. Sí, voy a tratar de organizarme porque estoy teniendo muchas actividades los miércoles y los jueves. A ver en qué momento podemos retomar el par de Estorá. ¿Listo? Para continuar donde lo dejamos, no hay problema. Baruch Hashem. Esperemos que sea pronto, hagamos fila para que se puedan resolver todas estas cuestiones de horarios y podamos retomarlo. Pero por ahora, martes, bienvenidos todos, Baruch Hashem, a estudiar el Tanakh. Entonces, de mi parte, nada, para todos, una feliz noche, Laila Top, Hodesh Top de Iyar, y nos vemos entonces dentro de una semana, Bezrat Hashem. Shalom, amigos, Laila Top.